Un accidente cerebrovascular es aquel cuadro que se presenta cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se altera. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en nuestro país. Además, cabe destacar que del total de ACV que tienen lugar, aproximadamente entre el 80 y el 85% son isquémicos. Ahora bien, para abordar este tipo de ataque cerebral más frecuente, existe un tratamiento temprano con medicamentos que puede minimizar el daño en el cerebro. Este se denomina tratamiento trombolítico ante ACV y es una terapéutica que se aplica a nivel mundial y que también se lleva a cabo en algunos centros de salud salteños. Ante un ACV isquémico, el primer abordaje que puede tener lugar es el tratamiento trombolítico, que como su nombre lo indica, intenta disolver o lisar un trombo a través de la administración de una medicación endovenosa. Si bien su aplicación será evaluada de acuerdo a cada caso particular, aquí la rapidez es un aliado. De la misma manera, también lo es contar con un equipo de profesionales que frente a esta situación den rápida respuesta y que esté compuesto por especialistas en neurología, radiología, neurocirugía, emergentología, terapia intensiva, entre otras. En relación a la importancia del tiempo, los especialistas hacen hincapié en el rol que tienen los familiares o conocidos para actuar rápidamente ante esta patología. Muchas veces las personas no tienen la posibilidad de transmitir correctamente lo que les está sucediendo, por lo que la familia es clave para reconocer los síntomas de manera precoz y solicitar rápida asistencia. Su presencia también ayudará mucho a los médicos en la toma de decisiones para lograr el mayor beneficio del paciente. Para ampliar este tema se encuentra con nosotros el doctor Facundo Tomás. Doctor, ¿por qué cuando hablamos de trombolíticos hablamos de esperanza? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Nora. Buenas tardes a toda la audiencia. A ver, el tema del trombolítico fue realmente una revolución dentro de la neurología. Nosotros antes estábamos acostumbrados al paciente que tenía un ataque cerebral, simplemente rehabilitarlo, fisioterapia, fonoaudiología, hacerle todos los cuidados básicos, pero el paciente quedaba con toda la discapacidad, todas las secuelas. Hace ya varios años apareció el trombolítico, que es una droga que desarma el coágulo, por supuesto, cuando lo podemos hacer a tiempo, y eso nos cambió toda la historia, porque hoy pacientes que entran con un déficit severo se van caminando, hablando a las 24 horas, a las 72 horas. Entonces ya empezamos a hablar del tema de esperanza, ¿sí? Porque realmente es una terapéutica fantástica y que de tener pacientes tan secuelizados, tenemos hoy pacientes, como te digo, que se van a su casa, en el mejor de los casos, sin ningún déficit, dentro de los pocos días de haber ingresado a una clínica o un hospital. Bien, doctor, ¿cuándo hablamos de un accidente cerebrovascular? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza? Bien, el accidente cerebrovascular o ataque cerebral, que son los términos que se manejan, ictus, por ahí cuando uno lo lee en revistas de otro país, es cuando tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular. El isquémico, que es cuando se tapa una arteria por un coágulo, que puede ser un coágulo que se forma en el lugar a partir de una placa de colesterol que se rompe, o un coágulo que viene desde el corazón, que es lo que se entiende como embolia. Esos serían los isquémicos. No llega sangre, el coágulo tapa la arteria y de ahí en más, a donde no llegó sangre, se infartó el cerebro. Y el otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico, que es cuando se rompe la arteria, en este caso, por una suba brusca de presión, y eso hace que salga sangre dentro de los vasos y dañe el cerebro. En ese caso, los trombolíticos no serían de utilidad. En ese caso no. El trombolítico está hecho para el ACV, el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué dicen que que hay que ganar tiempo, que lo antes posible hay que llegar a la asistencia? Bien, a ver, nosotros siempre tenemos un axioma que dice que el tiempo es cerebro, ¿sí?
¿Y esto qué quiere decir? Nosotros hoy tenemos una ventana para usar el trombolítico de 4 horas y media, ¿sí? Vía endovenosa. Vía intraarterial, que son otros procedimientos que usan los neurocirujanos, se puede extender incluso más allá. Pero no es que uno se toma el tiempo y el paciente entró a la hora, total, tengo tiempo, tengo hasta las 4 horas y media, espero. No, cuanto antes haga el procedimiento, siempre voy a salvar más cerebro. Para que vos tengas una idea, en un minuto de isquemia, de no llegada de sangre, tengo 2 millones de neuronas que se van muriendo. Entonces, no puedo extenderme en el tiempo. Si bien tengo esa ventana de 4 horas y media, si yo logro hacerlo en 1 hora, siempre va a ser mejor el resultado que a las 3 horas. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está sufriendo un ataque cerebrovascular y lo llevo a un centro asistencial? Bien, hay síntomas que nosotros tratamos de transmitir a la comunidad, porque desgraciadamente nosotros dependemos mucho de la comunidad, que ellos tienen que saber reconocer estos síntomas para consultar. Si no, nuestra tarea se hace un poco obsoleta si no llegan en tiempo. Estos síntomas son algunos muy simples. Siempre decimos que el no poder hablar, ¿sí? ya sea por una dificultad en el habla o en el lenguaje, el tener alguna asimetría en la cara o en el cuerpo de tipo motora, porque se me desvió la boca, porque se me cayó un brazo, la pierna, a veces también ya un poco más complejo el tema del vértigo, la inestabilidad para caminar. Si yo presento cualquiera de estos síntomas, motores, del lenguaje, de la estabilidad, son síntomas de alarma que a mí me tienen que llevar automáticamente a una guardia. En una guardia ya están capacitados para saber si ese paciente puede utilizar los trombolíticos para salvar sus secuelas. Sí, en general hay una capacitación ya de toda la parte médica también, que creo que es global, por lo menos en los grandes centros, en las grandes urbes, seguro que sí. Sí es verdad que no todos los centros realizan el procedimiento. Ajá. ¿Sí? Hay centros que sí, centros que no, pero seguramente si en una guardia se detecta y no se hace en ese centro, se va a derivar al centro que lo hace, que Bien. eso es lo importante. Ahora hay por ahí algún televidente, me imagino, pensando ¿cuánto costará ese procedimiento? ¿La obra social tiene cobertura ya? ¿Cómo se maneja? No podemos globalizar, pero la gran mayoría de las obras sociales, por ejemplo acá en Salta, que es la que tiene la mayor cobertura, que es el instituto, sí, ya está nomenclado el procedimiento, está nomenclada la droga, por tanto tiene cobertura, siempre y cuando se cumpla con todos los criterios, el paciente esté en la ventana adecuada y todo, la obra social lo va a cubrir. Hay obras sociales, en estos momentos uno tendría que empezar a pensar en obras sociales por ahí más pequeñas que no tienen todavía nomenclado la droga. Es una droga cara, es una droga que hoy está rondando los 200.000 pesos, 150.000, 200.000 pesos y bueno, y eso implica por ahí todo un tema de aprobación. Pero ahí quería aclarar algo que es importante. Creo que el gasto es mucho mayor en rehabilitación posterior de años de rehabilitación que en la droga. Bien. Entonces es importante eso. Ahora, doctor, podemos realizar, el paciente llegó en esa ventana de 4 horas, se realiza el procedimiento. ¿Cuál es el post? ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo para recuperarse totalmente? Y un poco eso depende del efecto que haya tenido la droga. Nosotros hemos tenido pacientes que se han ido 100% recuperados. Ese paciente no necesita nada más. Por supuesto, sí un tratamiento de prevención, la aspirineta, lo que siempre hacemos, el control de la presión y todo, para no tener otro evento. Pero no necesita rehabilitación. Y hemos tenido pacientes que se han recuperado bastante, pero han quedado con alguna secuela que seguramente va a necesitar algo de rehabilitación. En general siempre hemos tenido mejoría cuando se hizo dentro de todos los parámetros. Y en muy pocos casos hemos tenido pacientes que no han tenido una buena evolución. Está contemplado dentro del procedimiento que hay un porcentaje que no va a mejorar y que incluso hay un porcentaje que se puede complicar, pero que son los mínimos, ¿sí? Siempre depende de la respuesta del paciente lo que va a ser el post. Gracias a Dios hemos tenido muy buenas respuestas, ¿no? Vamos a tratar de no llegar a la ACV. ¿Cómo prevenimos una ACV? Bien. A ver, lo importante es, nosotros tenemos factores de riesgo que son
no modificables, donde no se puede hacer nada, la edad, la raza, el sexo, que eso, desgraciadamente, ahí no podemos actuar. ¿Algún factor hereditario también? Hay un factor hereditario seguro que sí, también, ¿sí? Que son los factores que por ahí mucho no podemos intervenir, pero nosotros sí podemos hacer que esa persona que llega a la tercera edad llegue más saludable. Ahí entramos con los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el hecho de no hacer actividad física, ¿sí? Lo que llamamos, por ejemplo, hoy el paciente que no me refiero ni siquiera a hacer deporte, por ahí el hecho de no tener la práctica de una caminata o de ese tipo de cosas. Ser hoy, absolutamente sedentario. Totalmente sedentario, no tenía la palabra de sedentarismo. Hoy, por ejemplo, se sabe que el sedentarismo tiene el mismo riesgo que el cigarrillo. Para que vos tengas una idea de la importancia de hacer actividad física. Y después otros factores como el colesterol, ¿sí? Que también participa en todo esto, los procesos inflamatorios. Son todas las cosas que hoy nosotros como médicos podemos modificar. Si nosotros trabajamos sobre esos factores de riesgo, por supuesto, no vamos a bajar el riesgo a cero, pero sí podemos bajar muchísimo los riesgos. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Yo estoy en el Hospital Santa Clara, el Hospital Privado Santa Clara, de lunes a viernes, ¿sí? Tenemos un servicio de neurología ahí. En el Hospital Santa Clara estamos realizando la trombolisis, lo cual es importante saberlo. Así que bueno, estamos ahí, cualquier necesidad. Bueno, para ir al próximo bloque me voy a quedar con esto que decía acerca de hacer actividad física puede evitar el que lleguemos a un evento. Porque se han conocido datos en los últimos días que tienen que ver precisamente con esto. Parece ser que los argentinos no nos gusta ir al gimnasio ni hacer actividad física. Es muy difícil empezar. ¿No? Bueno, vamos a hablar con representantes de la Federación acerca de este tema. Muchas gracias, doctor. Por favor, gracias, Bonora. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.